Lo voy a presentar formalmente. Estamos en este panel junto al doctor Eduardo Toribio, abogado, ex superintendente de Seguros de la Nación, también asesor de FAPASA, y el doctor Orlando José Moreno, abogado director de la Sala de Seguros del Colegio de Abogados de Córdoba. Te cedo la primera pregunta, si te un poquito de agua. Bueno, me parece fantástico. Vamos a hacerlo juntos nuevamente. A ver, tenemos dos grandes áreas en términos legislativos que se vienen y que pueden afectar al mercado. Una de ellas es la sanción de un código civil y comercial unificado, en este caso la más avanzada, donde primer principal conocemos perfectamente el texto, y en segundo lugar estamos hablando de un proyecto que cuenta ya con media sanción. Y por otro lado, lo hablamos esta mañana con Sebastián Marenzi, el proyecto de la Superintendencia de Seguros, de generar una gran legislación y única para la actividad aseguradora. Si les parece, comenzamos con aquel que está más avanzado y realmente queríamos aprovechar la presencia de ustedes para conocer un poco, en caso de que se sancione definitivamente este código unificado, cuáles son aquellos temas de la actividad aseguradora que se podrían ver afectados. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Buen día a todos, muchas gracias. Nos toca a nosotros, a diferencia de algunos otros que han hablado de estadísticas, hablar un poco de proyectos, digamos, no del pasado, sino de futuro. Con respecto a la unificación de los códigos de la legislación civil y comercial, es una vieja aspiración, no sabemos de tiempo, porque se frustra. Creo que en mi carrera de abogado esta vendría a ser el cuarto intento de unificación. Pensemos que en nuestra legislación comercial y civil más, la civil del siglo XIX y la comercial un poquito más joven, más allá de la enorme cantidad de reformas que ha tenido, pareciera casi natural tener que llevarla a cabo. Después hemos visto lo que nos pasa habitualmente, el tratamiento del tema de los medios suele estar bastante alejado de la razonabilidad, son más bien dardos que se tiran. Yo personalmente diría que ya me siento deudor de la sociedad como abogado, como integrante, de no poder darnos una reforma. Creo que habría que hacerla, más allá de que haya una media docena de temas que sirven como discusión permanente, pensando además que es una normativa que entraría en vigencia, según el mismo proyecto, a principios del 2016, los temas que se encuentren que haya que cambiar, hay tiempo para hacerlo. En lo que esto afectaría el tema de seguros, que sería lo más importante, diría que casi todos los elementos que trae, que nos rozan, son más bien positivos. Habría una idea de unificar lo que se llama la responsabilidad civil, los aspectos contractual y extracontractual, que sirve para que nos divirtamos los abogados, sufran a veces las compañías de seguros y sus asegurados por las dificultades, si tengo, si no cubro. Hay algunas pólizas que tienen la vieja exclusión de las obligaciones contractuales que muchas veces harían que una póliza fuera una venta de humo, digamos. Con lo cual, eso nos daría una tranquilidad. Habría que reformular de repente textos de póliza. Desde el punto de vista también de la responsabilidad civil, la proyectada disminución del plazo de prescripción de las obligaciones contractuales de 10 años a 5 años vendría a solucionarnos uno de los viejos problemas que tenemos con los llamados siniestros de cola larga, ¿no? Aquellos que dependen de responsabilidades que se van a 10 años desde que se produce el daño o que se manifiesta, y que lleva a grandes restricciones a veces de cobertura por los aseguradores y por sus reaseguradores. Sé que algún otro tema que te parece, Orlando, sobre el efecto en los contratos, digamos, la tipificación de los contratos podría llegar a tener algún tipo de injerencia en el contrato de seguros. La tipificación podría ser, a mí me gusta, ahí veo hay una triple calidad de contratos. Habría contrato de consumo, contrato de adhesión y contrato paritario. En ese sentido me gusta más que algún otro proyecto que anda circulando por ahí que habla de consumo y paritario. Creo que la otra es más completa y abarcaría mejor la naturaleza del contrato de seguro. Déjame que te aproveche porque en temas legales ya vamos a tener, Orlando nos va a contar después del congreso que se va a hacer acá en Córdoba.
que ustedes hablan de contratos paritarios y capaz que ninguno de nosotros está entendiendo lo que estamos hablando. Está bien. Así que te voy a pedir que me expliques cuál sería cada uno de los tres y cuál sería el de seguro. Un contrato de consumo, más allá de todas las polémicas que hemos tenido, es aquel contrato que toma una persona y que agota en sí mismo, ¿no? Para su uso de él y de su grupo familiar, digamos, un seguro más bien de tipo personal. Un seguro paritario es bastante raro dentro de la naturaleza del seguro, por eso se crean las leyes de seguros, porque se advierte, del mismo modo que se genera el derecho laboral cuando alguien se da cuenta que el patrón y el obrero no negocian a la misma altura. Lo mismo nos pasa acá. Tenemos por un lado un especialista que se dedica exclusivamente a hacer seguros y por el otro una persona que en general lo único que tiene, que lo califica para intervenir es que tiene un riesgo sobre su cabeza. Entonces, en general, por eso y por razones de tipo técnico, necesidades estadísticas y todo, se trabaja con contratos predispuestos de cierta uniformidad que permiten las bases estadísticas. Entonces, tampoco es un contrato en el que las partes se sientan a discutir punto por punto. Tendríamos los de consumo, estos que no serían estrictamente de consumo, pero en los cuales una de las partes está en una situación, digamos, que es la que propone qué se va a hacer, el otro tiene que tomar de una oferta fija. Y por último nos quedaría algunos que son más bien una rara avis, que es el paritario, es cuando dos partes se reúnen en una negociación más pareja, digamos, que yo lo limitaría a lo que hoy se llaman los grandes riesgos, ¿no? Que tienen un régimen más amplio en cuanto a la libertad de las partes para definir, ¿no? En seguro sabemos que algunas determinadas cosas ya están fijadas y las partes no. Así que esas serían las tres características. Los de consumo, los de adhesión, diríamos, que no se agotan los de seguros. Seguro sería una especie dentro del contrato de adhesión, y los contratos paritarios. Bien. Eso serían. Orlando, complementando un poco lo que dice Eduardo, ¿cómo es tu apreciación respecto a estas reformas que están manejando, tu feeling? Y también hay temas interesantes que vamos a seguir ahondando, como el tema de cláusulas abusivas y cómo esto se ha introducido en el nuevo proyecto de reforma de unificación de códigos. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que pueden llegar a ser importantes en el futuro para la comercialización de seguros y fundamentalmente de responsabilidad civil, un poco apuntando a lo que decía Eduardo, es que esta reducción a 5 años del plazo de prescripción va a permitir poder tomar reaseguros adecuados para la rama de responsabilidad civil, fundamentalmente la responsabilidad civil profesional, que si ustedes recuerdan cuando se produjo la privatización de los reaseguros en nuestro país, cuando se empezó a tocar el tema de la responsabilidad civil médica, el problema eran los siniestros de cola larga y las famosas cláusulas claim-made, que, bueno, tanta discusión trajo y, bueno, a través creo que de algunas resoluciones atinadas de la superintendencia las fue adecuando como para que se pueda comercializar. Pero eso me parece que puede inclusive hasta abaratar el costo del seguro de ese tipo, de esa rama, y puede a lo mejor profundizarse su desarrollo. También el nuevo código, que uno hablar de un nuevo código cuando no sabe si realmente se va a aprobar y luego cuándo va a entrar en vigencia. Ninguno de los dos le tiene mucha fe por lo que estoy viendo. Es que la experiencia, claro, es la experiencia de ver que se frustran este tipo de proyectos, aunque parecería que estamos en presencia de algo más organizado que otras veces. Pero, bueno, hay algunas cuestiones, por ejemplo, como la obligatoriedad del seguro de las propiedades horizontales, creo que el 2071, creo que es el artículo que va a permitir un seguro de caución. Yo me estoy refiriendo de esta forma porque tantos productores que hay, a ver si le largamos algún argumento de venta. O bueno, se mantiene la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para los establecimientos educacionales, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo creo que nos afecta mucho más allá de los tres tipos de contratos que manifestaba Eduardo, no veo mucho. Sí, en lo que te refieres tú al tema de las cláusulas abusivas, pero eso ya
creo que estamos transitando con la Ley de Defensa del Consumidor. Y si uno analizara adecuadamente el artículo 158 de nuestra Ley de Seguros, tenemos normas totalmente claras que deben regular perfectamente la actividad. Nadie puede desconocer que hoy en nuestras condiciones generales y particulares de póliza realmente vemos montones de cláusulas abusivas. Es más, si nos detenemos a leerlas, advertiremos los errores gramaticales y ortográficos que tienen las condiciones de póliza. Así que creo que defenderlo a eso es muy difícil. Sí creo que en el tema de la Ley de Defensa del Consumidor es algo en el cual hay que apuntar y trabajar muchos. Hay que trabajar mucho las aseguradoras, también tienen que trabajar muchos aquellos que intermedian en la producción. Yo tomo el guante de esto que decís y nos metemos de lleno en un proyecto que desconocemos. Porque tenemos que decir que la realidad es esa, sino que cada uno de nosotros tiene o su información o su versión, por lo menos en algunos temas, y hoy Sebastián esta mañana nos confirmaba determinados lineamientos, que va a ser una legislación aplicada a la actividad aseguradora con un fuerte componente de protección hacia el asegurado. Y muchas veces se plantea si corresponde o no, bueno, prácticamente ustedes lo estaban diciendo, y cuál es el tratamiento que debería dársele al tercero en ese sentido. Bueno, yo creo que sí, con todas las restricciones que tenemos, más allá de algunos elementos que ya la superintendencia nos ha explicitado que propone cambiar, muchos de ellos compartidos, algunos comparto, con algunos tengo alguna matices, pero desde mi ignorancia personal, digamos, de mi propio criterio. Yo creo que hay algunas cosas muy interesantes que, digamos, lo que puede hacer la ley ya es volcar, la reforma, volcar en una ley algo que ya es algo del mercado. El tema de defensa del consumidor ya lo tenemos incorporado, primero porque toda la legislación de seguros es básicamente una legislación de protección del consumidor, y segundo porque las normas del consumidor, lo que digo yo es que han venido a enriquecer la biblioteca de los jueces, porque a veces había casos que si uno los resuelve con estricto apego al derecho de seguros, la solución no era la más adecuada. O aparecen temas que, bueno, son bastante habituales en el quehacer de los productores, aquellos seguros contratados sin asesoramiento, donde realmente los derechos del asegurado quedan totalmente preteridos o mandados al fondo. Es interesante el punto de, digamos, reafirmar lo del consumidor, este clima que ya ha mejorado hacia el consumidor. Es muy, a mi gusto, muy interesante todo lo que se haga en pro de disminuir el conflicto o por lo menos la duración del conflicto, ¿no? El darnos cuenta de que el seguro no es solo una reparación económica, sino también financiera. O sea, que significa que me tenés que dar lo que me des en el momento oportuno. Creo que esos son dos grandes temas y creo que la superintendencia avanza. Incluso en algunos proyectos se hablan ya de tribunales arbitrales, porque creo que más allá de que la superintendencia haya habilitado su propio departamento de orientación y asistencia al asegurado, una buena iniciativa que se replica en las propias compañías. Yo siempre digo que el rol de la superintendencia y ese tipo de ámbitos sirven para solucionar aquellos conflictos que se han planteado por una respuesta inadecuada de la compañía o por a veces políticas medio abusivas que alguna compañía tiene, decir yo soy el que paga, el tiempo juega a mi favor. Pero en realidad yo creo que además habría que buscar, como por ejemplo un tribunal arbitral, alternativas para la solución rápida de problemas razonables. O sea, en el seguro, como en cualquier otro contrato, tal vez más en el seguro porque tiene una raíz técnica especial, hay conflictos naturales. O sea, frente a una situación de buena fe, ambas partes pueden tener un conflicto. Para eso el ámbito no es tanto la superintendencia o una dependencia en la segunda. Tenemos que encontrar mecanismos de mediación o de arbitraje que den las respuestas que no dan los tribunales, por lo menos en materia de tiempo. Acabo de comentar para la revista de FAPASA un fallo de la Corte Suprema que nos pareció muy interesante sobre el tema de la aplicación de la normativa del consumidor y todo,
pero no pude el comentario que este fallo de abril del 2014 se refería a un accidente del año 2000, 14 años. No todos llegan a 14, pero 7, 8, 5, 4, 3 tenemos. Eso es tal vez uno de los temas que más lastima la imagen, no solo del seguro, sino de la propia Administración de Justicia. Creo que en cuanto a la reforma avance en ese sentido, va a ser, creo que, un muy buen elemento. Ahora, Orlando, y el tercero, que siempre uno lo ve como desprotegido en toda esta relación. Bueno, a ver, yo tengo una visión muy particular sobre el seguro automotor. Yo entiendo que el seguro automotor, tal cual como está en este momento articulado, nos hace que perdamos de vista realmente lo que es el contrato de seguros. Y creo que debemos trabajar seriamente en proyectar una ley específica sobre un seguro automotor obligatorio que tenga la mirada puesta en la víctima. Al menos una mirada más generosa en la víctima de aquellas lesiones o fallecimientos que puedan hacer que el accidentado pueda volver rápidamente al sistema productivo. Y aparte complementarlo con un seguro de tipo voluntario, en donde el que tenga realmente una capacidad patrimonial, que quiera defender, que quiera protegerse, contrate un adicional a ese tipo de seguros. Porque hoy lo que sucede es que el seguro, como está enfocado de responsabilidad civil automotor, uno lo mira de esta forma según la ley de seguros. Hay que proteger patrimonialmente al asegurado. Bien, el patrimonio de un asalariado con un salario mínimo de Telemóvil, su patrimonio no es el mismo que el de un poderoso industrial, por ejemplo, y sin embargo pagan el mismo seguro. Quiere decir que el de menores ingresos está subsidiando al de mayores ingresos. O sea que creo que hay que hacer una reforma. Y de esa forma entiendo que el contrato de seguro se vería mucho más limpio y se podría trabajar mejor otros tipos de ramas, como por ejemplo las ramas de responsabilidad civil, que técnicamente son rentables. Y sin embargo, no están tan desarrolladas como deberían. Eso ensucia, una palabra, ensucia la vista muchas veces de los jueces. Entonces, en la protección de la víctima de los accidentes de automóvil, equiparan conceptos que luego son aplicables a otros tipos de conflictos en el seguro de responsabilidad civil. Ahora, yendo a lo que es el tercero propiamente dicho, y buscando la ley de defensa del consumidor, cuando se dice que se equipara a la figura del consumidor en un contrato de seguro al tercero, yo consiento, digo que sí, pero nunca va a tener un derecho más extenso que el que tiene el asegurado, porque no podría valerse nunca de un derecho más grande que el que tiene quien le da la posibilidad de acceder a un reclamo. Pero a mí me parece que todo lo que hace a la reclamación de terceros debe necesariamente tener una legislación específica. Ahí si puedo intervenir, en la parte de tercero es muy interesante la iniciativa que se llama de oferta motivada, que es decir, en la atención del tercero todos deben ser serios y poner por escrito qué es lo que están pidiendo, ¿no? Por este sistema medio de mercado de Medio Oriente, ¿no? Que uno dice tiro el doble para que me ofrezcan la mitad. Hoy en día lo que hay una oferta, se llama oferta motivada, en el fondo es una forma del trato digno entre dos personas que están vinculadas por un hecho, aunque no sea el cliente, pensemos que es un tercero, es alguien, y yo estoy demostrando del lado del asegurador la imagen del seguro. Además de eso, cuando yo arreglo con el tercero, le estoy solucionando el problema a mi cliente. Hoy en día no nos acordamos tanto, pero cuando había compañías liquidadas, este tema fue dramático. O sea, dentro de la reforma, el sistema de oferta motivada es muy buena. En pocas palabras, quiere decir, el tercero que venga a reclamar tiene que formalizar su reclamo y fundarlo, decir, yo pido tanto por esto, tanto por lo otro. Y la compañía le va a decir, yo le pago esto o yo no le pago, ¿no? Pero poniéndoselo por escrito con un sistema establecido de plazos de contestación. Creo que eso hace realmente una mecánica mucho más sana y mucho mejor para la imagen y para el bolsillo. Acá tenemos una pregunta que no es del orden jurídico legal, pero igual la transmito porque ese es mi rol.
¿por qué consideran ustedes que la superintendencia, quizás haberse preguntado a Marenzi, tiene bajo 7 llaves el proyecto de reforma que ha elevado al Poder Ejecutivo y no se hace abierto para que uno pueda también opinar con más fundamento? A ver, yo realmente no puedo presuponer lo que hacen otras personas y no puedo decir si está mal o está bien. Es decir, porque cada uno sabrá el rol y la responsabilidad que tiene que cumplir y la forma que la tiene que llevar a cabo. Muchas veces uno poniendo en conocimiento abiertamente las ideas, de pronto hace que precisamente se las ataque de forma tal que después sean inviables llevarlas. Así que yo en ese aspecto no tengo más comentario que he realizado, no sé, Eduardo. Se me ocurre que puede ser una muestra de responsabilidad en el sentido de pensar, no somos nosotros los que damos el último tema, el último cierre a este tema, y entonces de repente llega en otro momento. Yo creo de todos modos que no sería muy interesante que el próximo paso de este debate fuera ya en la Cámara de Diputados. Más allá de que el seguro no sea una ciencia exacta, limitada a poca gente, tiene algunos aspectos técnicos que no nos tenemos que olvidar. Si tienen un ejemplo clarito, el del seguro ambiental, ¿no? La ley de seguro ambiental establece un seguro en un artículo que es una obra maestra de la indefinición de un seguro, ¿no? Exacto, le salió perfecto, no sé si le faltaría alguna otra cosa más. Es decir, entonces, fíjense que no es cuestión de que alguien sea un sabio, alguien tiene que dar la decisión y el otro dice, esto se dice de esta manera, una especie de traducción técnica para no encontrarnos el problema que tenemos hoy en día con el seguro ambiental, ¿no? Un seguro obligatorio cuya obligatoriedad se frustra porque primero no lo encuentra del otro lado nadie que quiera meterse a asegurar ese engendro que es el seguro ambiental, ¿no? Así es, sí, sí. En parte también del proyecto que hemos accedido, se habla y se ha hablado antes en las reuniones también en el marco de planes de ampliar mayores seguros obligatorios. También se ha hablado de un rol de la superintendencia fijando posiblemente tarifas. ¿Cómo ven, digamos, eso también con el objetivo que se habló antes de alcanzar un porcentaje en el PBI más alto de cara al 2020 o de cara al futuro en general? Bueno, a mí me parece importante que se quiera expandir todo lo que sea el sistema asegurador. Es decir, ningún país puede tener un desarrollo económico importante, industrial importante, si no tiene un respaldo financiero y asegurador por detrás. Es decir, todo emprendimiento necesita tener la posibilidad de que uno pueda, los riesgos que va a asumir, poder resguardarse de esos riesgos. O sea que yo desde ese punto de vista me parece que es correcto. Y el tema de los seguros obligatorios, entiendo que para muchas prácticas asegurativas es necesario. Por ejemplo, el tema del seguro obligatorio automotor. Ahí hay un tema puntual. A lo mejor tenemos que copiarle un poco a los españoles que en esto tienen seguros obligatorios de todo. Pero bueno, tienen que tener regulaciones específicas, desde mi punto de vista. Tienen que tener regulaciones específicas con sus respectivos fondos de garantía, en fin, es complejo, no es simple. Sí, yo creo que hay dos roles distintos. Uno es la superintendencia, que es un funcionario público dedicado al control de la actividad, que además tiene una política de difundirla. Naturalmente no tiene el espíritu que tienen todos nuestros productores que están acá, que es expandir el seguro convenciendo al seguro de que el seguro es bueno, no solo en los casos obligatorios. Pensemos que hay dos tipos de seguros. A mí me parece razonable que la superintendencia proponga eso porque no son vendedores de seguros. O sea, ellos están reflejando de repente un interés público en determinadas coberturas. Los que tienen que llevar ese objetivo de planes del 3% al 5% son nuestros oyentes acá. Sí, claramente si no hay un desarrollo fuerte de la cultura aseguradora y como vos decís, de la mano de profesionales asesorando a la gente que realmente sea consciente del riesgo y que tenga la decisión y la voluntad, porque es lo mejor para sí, de contratar un seguro, terminamos generando impuestos. Sí, creo que hay que ocupar los lugares. De repente nos ponemos contentos que salga un seguro obligatorio, es decir, van a venir los muchachos a tocarme el timbre para comprarlo. Pero ojo, cuando uno hace un seguro obligatorio, uniforme, tarifado, con su cobertura perfectamente definida, un día te dicen, no, esto es seguridad social, pase por las 200 oficinas de ANSES y ahí lo puede recibir. Entonces,
los lugares que uno no ocupa, los ocupan otros. Así que Yo a través del tema del tope de trabajar. comisiones no quiero hablar, así que mejor no lo toquemos. Otro tema que está planteando, o que plantearía, vamos a hablar bien, este anteproyecto de ley de seguros tiene que ver con la posibilidad de realizar una acción directa, ¿sí? Un reclamo por acción directa. ¿Esto lo ven como una complicación o por el otro lado lo ven como una buena decisión? Bueno, a ver, en la experiencia práctica que uno tiene, la acción directa fue muy resistida en el momento en que se planteó la ley 17418. Y sí, exactamente. La acción directa, ¿qué significa? Esto es que el tercero damnificado en un seguro de responsabilidad civil pudiera demandar directamente al asegurador sin tener que, como es en este momento, que se habla de una acción directa no autónoma porque se necesita la figura del conductor o del asegurado para estar dentro del proceso. Hoy, si uno se quisiera demandar directamente, el juez le diría falta de acción, le rechazaría la demanda. Entonces, eso es la acción directa que habría que ver de qué forma se articula. A mí la mayor preocupación que me daría una acción directa en este momento es la posibilidad de los embargos preventivos sobre las aseguradoras. Porque al darle la calidad de deudor directo a la víctima, le vamos a dar la posibilidad, por lo menos dentro de nuestro Código Procesal de Córdoba, a un embargo preventivo. Y entonces eso obviamente traería muchísimos perjuicios. No funciona mal la acción de la citación en garantía. Nada más que está muy resistida, creo que más por pruritos que por otra cosa. sí, yo creo que no. Bueno, tal como está planteada incluso en lo que hemos visto como de reforma, en esto la superintendencia lo ha planteado, tampoco tendría un gran impacto cuantitativo, por ejemplo, se excluye o se exceptúa de la acción directa aquellos casos en que exista franquicia a cargo del asegurado, y creo que la totalidad de los seguros de responsabilidad civil de cualquier tipo tienen, en forma muy razonable y natural, franquicia. Así que yo creo que, como comparto con Orlando, que el hecho de la participación del asegurado no complica, más allá de que, bueno, excepcionalmente si algún asegurado no puede ser encontrado para demandarlo, uno podría aceptar la directa. Es mejor que participe el asegurado, porque en los siniestros hay que defender también, por uno está defendiendo la plata del conjunto, no hay. Ustedes recuerden que la plata de los siniestros es siempre plata prima pagada por los asegurados. Entonces, la intervención del asegurado, que a veces demandado y todo cuesta pedirle su colaboración, creo que es práctica, ¿no? Para cerrar, me gustaría una pregunta con respuestas breves para cada uno. Soy curioso y, como vos decías, probablemente por tu ignorancia que me encanta escuchar, no estás de acuerdo con algunos aspectos que podría llegar a estar legislándose a través de este anteproyecto. Me gustaría preguntarte cuáles. Y por otro lado, Orlando, ahora cuando termine Eduardo, nos va a contar qué tenemos que hacer cerca de fin de mes, que si queremos ampliar estos temas. A ver, ¿qué podría decir que no me gusta? Una no me gusta, bueno, me parecía insuficiente caracterizar solamente consumo y paritario, porque creo que hay una gama de en medio que quedaría que no estaría ninguno de los dos. Uno de los temas que hay es eliminar la exclusión de culpa grave, diciendo que las pólizas deberán tener la indicación de qué hechos deben ser. Yo creo que es un poco a veces como tapar el cielo con la mano, el sol con la mano, porque la realidad nos muestra casos muy especiales. Yo creo que nos cuesta vivir en la incertidumbre que un juez diga esto es o no culpa grave, o eso no culpa grave de tal intensidad que libere al asegurador, que es otro tema. Yo creo que son pretensiones, pero la realidad siempre nos gana en cuanto a la generación de casos, ¿no? A mí no me gusta eliminarlo, creo que es interesante. Más allá de que haya algunos hechos que se caractericen, creo que la noción de culpa grave es interesante. Orlando, estos temas son interesantes también y tenemos a fin de mes la posibilidad de seguir ampliando a aquellos que se quedan con ganas de escuchar aspectos legales de la actividad aseguradora a través de un congreso que están organizando ustedes. Así que contarle a la gente, aproveché a invitar un aviso como 500 parroquial, personas. como se dice. Muchas gracias por el espacio.
Sí, estamos organizando para el 28, 29 y 30 de mayo en la localidad de Carlos Paz, en el Hotel Portal del Lago, un Congreso Nacional de Derechos de Seguros que se realizan generalmente cada 2 años en distintos lugares del país. Córdoba, la provincia de Córdoba ha sido la impulsora, la generadora las primeras jornadas nacionales que fueron en el año 78 en Villa María, y la ha repetido, esta va a ser la 5ª oportunidad que la hace. Es un encuentro donde tenemos como trabajos de comisiones, donde los asistentes presentan ponencias y son muy dinámicas, las comisiones se discuten mucho, se habla permanentemente, el asistente no es un simple espectador, porque puede participar tranquilamente. Y después tenemos un cierre magistral con el doctor Rubén Stiglitz, que va a disertar sobre los nuevos desafíos que enfrentan el contrato de seguro, y un poco está también referido al tema que estamos tocando nosotros, y las posibles modificaciones del Código Civil y la posible cambio de legislación que pueda existir en materia de seguros. Acá me quedó una pregunta en el tintero, pero está creo que respondía al primer bloque. ¿Qué se está haciendo, qué contempla el proyecto en materia de la gran cantidad de personas perjudicadas cuando se produce un siniestro con una persona culpable que no tiene seguro? Pero está vinculado al fondo que han mencionado, para cerrar en un minuto. Sí, en un minuto. Ahí por ahí, en el proyecto de la superintendencia estaría incorporar en el proyecto dos fondos de garantía, o 2 fondos, puedes llamarlos. Uno sería un fondo de garantía que atendería justamente a la porción obligatoria de cualquier seguro, digamos, ¿no? En los automotores, si hay insuficiencia o quiebra de la compañía, o no existe seguro, de alguna manera mejor dicho, si existe seguro, para ser obligatorio debería estar cubierto, si por alguna razón la compañía no paga, esa porción obligatoria estaría cubierta. Y después se piensa en otro fondo, son temas a estructurar en el tiempo, ¿no? Lo que tienes es ponerlo en la ley para poder después hacerlo, que es para cubrir siniestros catastróficos, que se haría mediante una pequeña extra prima que tendrían aquellas pólizas que contienen riesgos de posibilidad catastrófica, como de incendio, explosión, daños materiales, inundación, etcétera, etcétera. Bien, antes de despedirnos les recordamos que ahora después del corte de almuerzo, a las 15 horas puntualmente hay un sorteo de la puntualidad únicamente con los presentes, y ahí arrancamos con el bloque con los 4 gerentes de la superintendencia para hacer muchas preguntas que quedaron y están vinculadas a los temas de recién. Así que agradecemos a los 2 invitados de este